Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y brindarnos y dispensarnos su atención. Agradezco profundamente al maestro en psicología, maestro Miguel Ángel de León Miranda, fundador de Iscalti. Muchas gracias por la invitación. En este momento tan especial para mí, tan significativo, les voy a hablar un poquito de la justicia, porque en la casa, todos y cada uno de los que estamos aquí, padres, hijos, abuelos, hermanos y familiares, incluso amigos, tenemos la idea de lo que es la justicia, pero no sabemos definirla. Como si yo preguntara cuál es la definición del amor. Todos entendemos qué es el amor filial, el amor paterno, el amor de la amistad, el amor pasional y los diferentes tipos de amor, pero difícilmente alguien me podría dar una definición de lo que es el amor. Ulpiano Domiciano decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Justitia es constant et perpetuas voluntas, jus sumque tribuendi. Y hablo de la justicia en tiempos de impunidad, porque la justicia es uno de los elementos integradores de la paz y sobre todo de la educación, y tiene que ver inmediata y directamente con la psicología, con la antropología, con la historia del hombre y con la historia del desarrollo del hombre. Pero antes que entre de lleno a esto, para ligarlo con la educación de padres, con esta escuela de padres, con este maravilloso ciclo de conferencias, les voy a contar una historia. Hace aproximadamente 40 años, había un joven por ahí que con ansias de crecer y de conocer el mundo, se fue a vivir a un lugar donde hay un país que hay dos idiomas oficiales, que es el inglés y el francés. Estoy hablando de Canadá, específicamente de Toronto, Canadá. Y entonces ese joven lleno de ilusiones, de repente se fue pensando en que iba un mes a, a vivir su adolescencia, a vivir o a experimentar o a salvarse de las injusticias de su papá y de su mamá. Y entonces se fue hace 40 años. Y con su poco inglés básico, pues no sabía qué quería. Un joven a los 17 años normalmente no sabemos lo que queremos. Y entonces, un buen día de estos, iba caminando por un restaurante y había un letrero que decía en inglés: se solicita lavatrastes. Y se le hizo fácil ingresar a ese restaurante y pidió en su básico inglés que si le daban trabajo. No tenía ni idea que se necesitaba un número de seguro social, si tenía la posibilidad como extranjero de poder trabajar, y no sabía ni siquiera qué quería con su vida. Y entonces comenzó a trabajar lavando trastes. Pero también se le presentó la oportunidad en las afueras de Toronto, en un lugar llamado Mississauga, en donde le dieron un empleo cargando tubos para displays, para hacer displays de tubo, maniquís de tubo, y toda esa parte en donde empezó a conocer realmente lo justo o lo injusto de la vida. Ese joven cuenta que en una de las anécdotas, que cuando estaba lavando trastes por primera vez,
Primero lo tomó como una pequeña aventura, pero el primer día de trabajo, que no tenía ni idea lo pesado que era, después del servicio del cierre de la cocina, vaciaban todas las ollas industriales en donde preparaban pues los diferentes alimentos, entre ellos el arroz. Y entonces, como no cabía esa enorme olla en la máquina lavatrastes, pues lo tenía que hacer a mano. Y al estar tallando el fondo de esa olla, en ese momento pensó a sus 17 imberbes e inmaduros años, ¿qué estoy haciendo aquí si yo tengo una familia, tengo una mamá, un papá, una buena escuela? Creo que me equivoqué. Jamás en la vida, decía ese joven, voy a decir que fui lavatrastes. Y entonces en esa anécdota dice aquel joven, que ahora ya no lo es tanto, que, que estaba dándole vueltas y vueltas así para poder tallar y dejar la olla reluciente. Y en ese momento se imaginó su cabeza metida en ese remolino de arroz y se sintió tan mal que pensó que estaba en un WC y que le habían jalado y allí iba él en medio y que lo estaba jalando un remolino. Y se avergonzó de sí mismo pensando que había caído muy bajo y hasta el fondo. De tal manera que después de haber cerrado la cocina, porque cerraban, dice ese joven, que cerraban la cocina a las 11 de la noche, y el lavatrastes era el último en abandonar el lugar porque tenía que hacer toda la cocina de pe a pa. Y ese joven venía huyendo de tender su cama. Pasó el tiempo, pasó ese día y él dijo, no, no voy a regresar y jamás en la vida voy a decir que fui lavatrastes. Voy a decir que fui el alcalde de la ciudad. Qué pena que en algún momento mis amigos, mis amigas, más bien los amigos y las amigas de ese joven se dieran cuenta o hubieran investigado, se hubieran enterado de que ese joven, que era según él el todas mías, eh, más bien el todas suyas, historia se me va de repente, pues cómo se iban a enterar que ese joven había lavado trastes y después cargar tubos y estudiar el inglés y después el francés, pero ese día dijo, no voy a regresar a trabajar. Sin embargo, alguna fuerza interna lo hizo que regresara a trabajar y se ponía su gorrito y su delantal y sus pantalones blancos y su filipila blanca y siguió trabajando como lavatrastes. Pero la historia se pone mejor. Después de algunos meses, casi un año de que aquel joven trabajaba ahí, de repente su primo le llamó y le dijo, oye, ¿qué tal está Canadá? Y este condenado le dijo, está re bien, vente para acá, te va a gustar. Y entonces el pobre primo, ahí va. Y dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Pues se trata de que puedes lavar trastes. Y pues ahí lo puso también en otro restaurante a lavar trastes. Y así pasó algún tiempo en el que fueron compartiendo esas experiencias de vida y sobre todo conociendo la justicia verdadera de la vida de una persona que decide abrir sus alas y abandonar la comodidad, el estado de confort, la zona de confort de su casa, de su país, de su lenguaje, de sus amigos, y empezaron desde el cero. Y compartían la renta y fueron trabajando y trabajando y trabajando, hasta que un buen día de estos decidieron regresarse. Hace 40 años. Y después, cuando llegaron aquí a México, cada quien tomó su rumbo. Afortunadamente, el par de burros estudiaron, se dieron cuenta todo lo que habían dejado en su casa, todo lo que habían valorado a la familia,
todas aquellas injusticias que ellos pensando que sus padres habían cometido con este par de jóvenes, pues resulta que los jóvenes habían sido los injustos. Siguió la historia de cada uno por separado y cada uno creció y terminaron la universidad y después posgrados y después maestrías y después doctorado y después fundaron su vida. A este par de jóvenes les fue muy bien. Señoras y señores, este par de jóvenes, este es el par de jóvenes. Me ganó. Dice mi mamá que cuando tenga ganas de llorar, apriete las nachitas. Pero ahora no me funcionó. Resulta que, pues este par de jóvenes, el fundador de Iscalti y el responsable de este ciclo de conferencias, de muchas otras, y totalmente exitoso, tuvo o tuvimos esa formación a base de golpes, de educación, de tesón, pero sobre todo de una cosa, de principios familiares, de unión familiar. Y todo esto se debe precisamente a un eje central, a un eje temático transversal también de la plataforma de mi charla, que tiene que ver mucho con la cuestión psicológica y además jurídica, regresando al tema de la justicia. Los valores en la familia. Señoras y señores, mi mamá y su mamá. Pues resulta que este par de jóvenes hacen su vida y entonces, en mi caso, el tema de la cuestión jurídica, trabajé en un juzgado penal, en el juzgado 53 penal, en el reclusorio Oriente. Mi abuelo, en paz descanse, el licenciado Alfredo Patiño Escalante, era el juez. Y entonces, de ahí también abrevé y me nutrí del concepto de la justicia. A lo largo de nuestra historia en la teoría evolutiva de Darwin, de las especies, pues evidentemente prevaleció el más fuerte, de tal manera que ese ser más fuerte, ya Homo sapiens, pues se establecía en algún lugar privilegiado para procurándose sus elementos, el agua, el poderse resguardar de los elementos de la naturaleza, de los animales, etcétera. Pero llegaba el más fuerte, le gustaba a esa caverna o ese lugar donde se resguardaban a ellos y en dado caso a la familia que habían formado. Y entonces el concepto de la propiedad no existía, era la posesión. Y esa posesión derivaba en que yo llego y poseo y a través del tiempo me voy haciendo, digamos que el propietario. Hay una figura jurídica muy interesante que es la prescripción, que es una figura jurídica por virtud de la cual se obtienen derechos o se pierden obligaciones por el simple transcurso del tiempo. Regresando a esa teoría evolutiva de las especies, cuando el Homo sapiens comienza a manejar los elementos, comienza a ver que si hace una piedra y le saca una punta y lo hace una extensión de su cuerpo, puede defenderse. Y entonces llegaba el más fuerte y peleaban a muerte como los animales. Y por el territorio, por el territorio peleaban y entonces despojaban de la posesión a la otra persona que era más débil. Y es ahí donde viene el primer concepto
de la justicia. Oye, no hablaban, ¿verdad? Se comunicaban, no sabemos cómo, pero pensaban, quiero suponer que, bueno, pues yo ya estoy aquí, este es mi territorio, y como los animales mamíferos que ustedes me quieran mencionar, somos territoriales. De tal modo que si una manada de leones habita en cierto espacio, en cierto territorio, y llega otra manada de animales o de leones y quieren invadir su territorio, lo primero que surge ahí es el instinto de defender su territorio y defender a la familia que han creado, cualquiera que ésta sea la especie. Entonces, para poder tener algún trazo de lo que es la justicia, tenemos que analizar desde el pensamiento crítico que, qué es lo justo, qué es lo justo y para quién es lo justo. ¿Quién dijo que tiene la posibilidad o la facultad de dar a cada quien lo que le corresponde? Las personas que profesan la religión y la nacionalidad israelita judía no tienen la misma concepción de la justicia que los musulmanes o que los católicos o que los budistas o que los mexicanos o los norteamericanos o los europeos, porque la justicia se va depurando. Con la teoría evolutiva de Darwin, el segundo paso fue ya no la ley del más fuerte, ya no la ley del talión de ojo por ojo, diente por diente, no había codificación. Ahora todo lo damos por sentado porque, bueno, pues vemos un código, cualquiera que este sea, un conjunto de normas que están establecidas en un código penal, en un código civil, en un código mercantil o el que ustedes gusten. Pero ahí no había nada de eso. Después surge la ley del más inteligente, pero no hemos abandonado ni abandonaremos. En nuestro ADN está el instinto de la semilla de Dios, el instinto animal, el instinto de reproducción, el instinto de proteger su territorialidad y a su familia. Porque los animales menos evolucionados, medianamente evolucionados o los evolucionados, salvo excepciones, protegen a su familia. Y entonces aquí se empiezan a unir los conceptos de la familia, de la posesión y de la educación y de los principios rectores que surgen desde el instinto. Instintivamente nosotros podemos sentir qué es la justicia, pero resulta que está incompleta y está mal esa justicia que a los muchachos que empiezan a estudiar derecho les implantan y les dicen que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, y eso está mal. Y resulta que, bueno, a través de los estudios de la filosofía del derecho y se aborda todo el tema de la justicia, pero para poder aventurarse a definir la justicia, nunca nos podemos olvidar de los instintos. Y los instintos nos llevan a pensar que somos egoístas de nacimiento, orgullosos, protagonistas, pacifistas, guerreros, reproductores, recolectores, cazadores, porque cuando salimos a trabajar ya no recolectamos ni cazamos, pero eventualmente salimos a la cacería para poder traer dinero, para poder comprar los satisfactores y convertirlo en esa misma tesitura para poder alimentar a nuestras familias. Entonces, después de que surge la ley del más inteligente, comenzando con el descubrimiento del manejo del fuego, cuando por chiripada, de alguna manera, encuentran que el fuego se podía generar a través de el frotamiento de ciertos elementos o de ciertos materiales de la naturaleza, el fuego era la tecnología que había hace tantos años. Y entonces quien sabía y conocía esa tecnología se daba el lujo de dominar, porque tenía la posibilidad de tener dentro de su cueva o dentro del lugar donde se hubiera, digamos, adaptado para que pudieran vivir,
la hoguera. Y entonces, mientras el hombre salía a recolectar y a cazar, la mujer tenía la obligación de mantener viva la hoguera del, del fuego, porque era muy difícil reproducir nuevamente el poder producir ese fuego. Y entonces por ahí empieza a darse el uso de la tecnología. Y quien conocía el uso del fuego tenía una superioridad tecnológica en relación a aquellos que no lo dominaban. Y entonces llegaba el más fuerte y si ellos dominaban el fuego, pues entonces repelían la agresión y quemaban a la persona o al agresor o al cavernícola que quería invadir su territorio. Pero se descubren también los usos del fuego para la luz, para iluminar y para poder cocinar sus alimentos. Y así pasan muchas épocas y de repente ya no es la ley del más inteligente. Ahora es la ley del que mejor se adapta. El que mejor se adapta, por ejemplo, los insectos que comen cartón, que comen cable, que comen y que se adaptan a los insecticidas y a las demás cuestiones, pero no solamente en esa cuestión anatómica o física, sino ahora el ser humano que puede ser muy pequeñito, que puede ser muy flaquito, que puede ser muy endeble, que sabe que tiene la inteligencia y que sabe utilizar la tecnología, pero que se adapta mejor a esos cambios, es de alguna manera lo que prevalece. Toda esta situación tiene inmediata y directa relación con la educación en justicia en tiempos de impunidad. Una vez que tú logras implantar en tus hijos y que más o menos entiendes qué es la justicia, pero no la justicia del abogado ni la justicia del hombre, sino la justicia como un concepto no solamente filosófico, sino aplicable todos los días en la vida cotidiana de una persona. Resulta que cualquiera de nosotros que está casado, que vive con alguna persona, que comparte el hogar, pues tiene ciertos roles, pero eventualmente esa persona es injusta con la otra, desde el punto de vista de la otra, no de uno, porque uno dice que es muy justo y que es muy bonito y que se porta muy bien y que cumple con su rol social al traer los elementos básicos para que a la casa no le falte nada y a los hijos no les falte nada. Pero es injusto porque su humor no es bueno, porque no es empático, porque de alguna manera llega cansado, porque sus hijos le fastidian, le molestan y una rutina en donde llega un momento en que no nos damos cuenta y somos injustos. Todos los que estamos aquí, todos hemos sido injustos, fuimos injustos o seremos injustos. Pero resulta que ya vivimos en piloto automático. Y entonces, cuando se trata de la familia y de educar en justicia y de educar en valores, vivimos muy rápido y no nos damos cuenta que fuimos injustos al momento de educar. Un caso muy cercano a mí, resulta que este señor, pues al momento en que su hija entra a la universidad, le regala un auto. Y resulta que la carrera que eligió esa persona, pues no fue la que le acomodó. Y el papá no entendió que no era la que le acomodaba y que muy probablemente ni siquiera lo mejor de su vida. Pero al decidir esta persona, esta joven, que ya iba a dejar la universidad cuando le regaló el coche a aquella persona, su papá, pues se lo regaló con motivo de que había entrado a la universidad para que pudiera tener la posibilidad de transportarse y que fuera un aliciente enorme para esa joven el poder estudiar y echarle ganas en la universidad. Pero al dejarla, no obstante, el papá se lo había regalado, le retira el auto, haciendo justicia según él, porque pues había entrado a la universidad, por eso se le había regalado. Pero como la dejó, se le retira el regalo. Y entonces aquí viene una disyuntiva en donde dices, bueno, ¿lo regalaste
lo prestaste o compraste la entrada a la universidad de esta persona. Pero si ya se lo regalaste, ¿por qué se lo quitaste? Entonces la decisión fue justa o injusta. Y hago ese símil porque todos llegamos a esa disyuntiva. ¿Somos justos dentro de lo justo o dentro de lo injusto? Y entonces, ¿qué es la justicia? Hay una serie de teorías que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, que yo me quedé con la teoría de la otredad. La teoría de la otredad, para no aburrirlos mucho, avísenme cuando tenga yo que dejar de hablar, porque lo difícil para mí no es hablar, sino dejar de hablar. Sí, sí, por favor, échame a ahí. Y entonces, resulta que esa teoría de la otredad, en pocas palabras, es aprender a ponerse en los zapatos del otro, que eso es lo más difícil. Suena muy sencillo, pero no lo es. Para poder aspirar a aplicar un poquito de justicia, vamos antes de tomar en esa decisión, vamos a colocarnos en el zapato del otro, en el zapato de la esposa, del compañero, del socio, del amigo, del padre, de la madre, del hijo, dependiendo del caso, y desde qué perspectiva y bajo qué contexto uno piensa que uno es injusto y el otro es injusto. Y entonces resulta que dada esa circunstancia no estamos entrenados, nuestra mente no está entrenada para poder ponernos antes de decidir, justa o injustamente, en los zapatos del otro. Si yo fuera la persona, ¿qué sentiría o qué pensaría bajo el contexto que ustedes quieran si estoy verdaderamente siendo un padre justo o un esposo o una esposa justa? Y entonces se empiezan a llevar a cabo ciertos filtros, se empiezan a decantar ciertas necesidades. Para poder tener paz, la gente dice que la guerra es la antítesis de la paz, pero no es cierto, a veces hay que tener guerra para poder tener paz. Y resulta que esto es una cuestión muy ambivalente y contradictoria. Entonces, para poder concientizar a todas aquellas personas que nos hacen el favor de acompañarnos y que saquen un regalo de esta charla, de este decimocuarto ciclo de conferencias, que digan, me llevo como tarea el intentar aspirar a ser justo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pues poniéndome los zapatos de los zapatos del otro. Antes, como decía mi antecesora, de eruptar, de gritar o de sancionar, darme ese tiempo y entrenar y condicionar a mi mente para que pueda yo ponerme los zapatos de la otra persona antes de tomar una decisión que puede ser trascendental en una vida en pareja. Hay muchas otras más teorías en el tema de la justicia, pero lo interesante aquí, para efectos de ligar con la impunidad, vamos a reflexionar algo. La delincuencia organizada que nos azota México, somos uno de los países, de los primeros países más violentos del mundo. Algo estamos haciendo terriblemente mal. Independientemente de las facciones políticas y de toda la turbulencia que estamos pasando, la sociedad estamos haciendo algo muy mal. Y si no actuamos desde nuestras trincheras, si quieres ver el futuro, mira el horizonte. Y el horizonte no está muy bueno, por todo lo que está pasando. Pero la sociedad, si alguien, una sola persona de esta charla, de esto que estoy compartiendo desde mi corazón, le queda el mensaje de poder referir que aprendió una herramienta más para poder aspirar a la justicia, con eso nos damos por bien servidos. Yo les agradezco enormemente su atención y muchas gracias.
Pues muchas gracias, mi querido Alejandro, doctor Alejandro Jiménez. Es un placer compartir este escenario hoy contigo y pues en esta circunstancia ya les contó un chisme ahí de la vida, que sí, así fue y muchos aprendizajes. Bueno, pues vamos a continuar retomando lo que ya habló Chayo, Cristina, Alejandro, refuerzan mucho para lo que les voy a platicar hoy. La visión que tengo es compleja, voy a tratar de ser muy sencilla para que sea aplicable, pero prepárense para aprender cosas interesantes. Antes que nada, quisiera preguntar qué expectativa tenían cuando llegaron a esta conferencia. ¿Me ayudan con el micrófono por ahí? ¿Quién me dice qué expectativa tienen? ¿Qué esperarían llevarse de esta charla que les estoy hoy dando, que les estamos dando? Adquirir nuevos aprendizajes. Prendan el micrófono porque no, los veo muy apagados. A ver, párense todos, por favor. Arriba, arriba, arriba. Están ya durmiéndose, oigan. No, por favor, no. Ok. Vamos a hacer un ejercicio para despertar, ¿sí? Van a estirar sus manos, las van a mover así, luego las suben, luego las bajan, luego las suben y van a gritar ¡fua! ¿Sí? Otra vez, una vez, dos veces, bajamos arriba y ¡fua! Perfecto, ahora se dan vuelta a la derecha, media vuelta a la derecha, a ver, a la otra derecha. Y se dan masajito, por favor, a su compañero enfrente le dan masajito, masajito, no se pasen, por favor. Y de regreso otra vez nos damos media vuelta, media vuelta, media vuelta y les damos masajito a la persona que está al lado. Masajito, masajito. Y ahora sí, nos sentamos. Entonces, si me ayudan con el micrófono por ahí, por favor. ¿Qué espera de esta charla? Herramientas para poder evitar lo que estamos diciendo de la impunidad desde casa Perfecto. para crear nuevos seres humanos mejores. Ok. Eso Está es muy lo que, ambicioso, ok. sí, es lo que queremos, mejores seres humanos para una vida mejor. Perfecto. Una persona más, por favor. Acá, por favor. ¿Les pasamos el micrófono? Tips, conocimientos, enseñanza de los expertos Ok. y que pues estamos aquí para aprender. Bueno, Pues yo. muchísimas gracias por venir, todos los que están aquí con nosotros. Bueno, pues les voy a ir platicando un poquito los objetivos que yo me he trazado. Al finalizar la conferencia, padres de familia habrán comprendido qué es la impunidad y su impacto en el desarrollo psicoemocional de sus hijos y la sociedad. Chayo nos dijo muy claro qué es la impunidad, que en la casa hacemos impunidad, que los papás somos impunes y enseñamos a los hijos a ser impunes, ¿sí? Segundo objetivo, explorar conocimientos emocionales. Sí, piénselo desde ahí. Quiero que contacten con sus emociones, que entiendan sus emociones para que puedan entender la de sus hijos. Principios como la integridad, la justicia y, a ver, pero otra vez, explorar conocimientos emocionales que al comprenderlos, ¿sí? Espero que yo les pueda ayudar a entender qué es eso que a veces sentimos y que nos hace actuar de cierta manera que no quería, pero ya lo hice. Les facilita inculcar en sus hijos principios como la integridad, la justicia, la confianza, y la confianza lo puse en mayúsculas. Piensen por qué diablos puse en mayúsculas confianza. Es el arma más poderosa que pueden tener ustedes. En el entorno personal, familiar y social, lo que fortalecerá su salud mental. Si ustedes aplican estos principios, van a ser más sanos ustedes y sus hijos, mentalmente hablando. ¿Sí? Por años nos preocupamos por la inteligencia cognitiva, geografía, matemáticas, español. Hoy sabemos, y sus hijos son los próximos líderes y gente que va a mover este país. ¿Sí? Muchos de ustedes tienen hijos jovencitos, chiquillos, o jóvenes en una etapa de tomar decisiones. Bueno, por favor, compártanles esto. Son los líderes que vienen. Yo no quiero entrar hoy en la discusión del gobierno, porque además me parece que ya el gobierno hizo lo que le tocaba hacer, y ahorita les voy a dar unos datos tremendos para que entendamos esa situación. Quiero hablarles a ustedes, la responsabilidad es de nosotros, ¿sí? Se espera que los padres se comprometan con mayúsculas a implementar prácticas de crianza que erradiquen la impunidad. Hoy les invito a que hagan ese compromiso aquí conmigo y con ustedes. Vamos a hacer algo, no Siri, silencio.
Vamos a hacer algo. Perdón. Oye, sí, perdón. Apagamos esto. ¿Sí? Queremos implementar prácticas de crianza que ustedes se comprometan y que esto contribuya a la formación de futuros ciudadanos responsables y éticos. Eso es lo que realmente va a cambiar este país. Que los ciudadanos sean éticos y responsables. Cuando pensamos hacer este ciclo de conferencias, fue hace un año. Cerrando el ciclo de conferencias del año pasado, en diciembre estábamos en las posadas, todas esas cosas lindas, y de pronto nos enteramos que en Salvatierra, Guanajuato, un comando armado llega a una posada donde habían jóvenes de la edad de sus hijos, disfrutando, conviviendo, y quisieron meterse estos chamacotros pandilleros ahí. Les dijeron, no, no puede entrar. Es una fiesta privada, no puede entrar. Se frustraron y se enojaron tanto que fueron por sus armas, regresaron y mataron a 12 jóvenes en esa fiesta. O sea, tú imagínate lo que es vivir en un país en donde estás en una reunión, en una fiesta, y porque no le dejas entrar a quien se le pegó la gana, regresa con poder y con armas y te mata. Y te mata a tus hijos y te mata a todas las personas que estaban ahí. Hace años me llegó una llamada, estaba yo en el TEC de Monterrey dando una conferencia, me llega una llamada y me dicen, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿En qué le puedo servir? Me dice, mira, te hablo en buena onda. Soy tu amigo, el comandante no sé qué de la familia michoacana. Y en ese momento sentí que la sangre se me fue a los pies, ¿no? Si les enseño mi celular, tengo una aplicación que dice No Más Corrupción, se llama, búsquenla. Y tengo 300 números telefónicos de gente que me llama para decirme, doctor, te estoy siguiendo, necesitamos que nos... Y entonces ya aprendí, en el Consejo Ciudadano me dije, cuelgue, ¿no? No haga nada, no les escuche, porque si no eso te atrapa. Y entonces empiezas a atemorizarte y empiezas a darle peso a lo que te están diciendo, cuando a lo mejor no es verdad, ¿sí? Y esto sigue pasando. Tenemos años, ¿qué es la impunidad? Ausencia de castigo, consecuencias por acciones indebidas o ilegales. Y todos lo hemos sabido. Y la prima hermana de la impunidad, ¿cuál es? La corrupción. Y decimos, hay que acabar con la corrupción. Pero sigue pasando hoy todavía. Híjole, me agarró el policía, pues le doy una lanita, o de pronto estoy formado en la fila del tráfico y pues llevo mucha prisa y me le meto a quien no debería de una manera inapropiada. Ese soy yo. ¿Y por qué si yo estoy hablando aquí de integridad y de no impunidad, hago esto? ¿No? Fíjense estos números tan terribles, ¿sí? Violencia familiar, 98.6% de impunidad. O sea, cuando yo estaba haciendo la investigación, o sea, esto quiere decir que hay violencia en muchos hogares. Fíjense, nada más lo que les voy a decir ahorita. 9 de cada 10 de los que estamos aquí hemos sufrido una cuestión de violencia en la casa y esto ha quedado impune. ¿Sí? Fraude, 96.8 de impunidad. Nos han llamado, oiga señora, habla el contador, por favor, a la secretaria, ¿no? O a la sirvienta. Señorita, la patrona está diciendo que por favor, y ya me hicieron un fraude. Y voy a una denuncia y no pasa nada. Desaparición, o sea, que agarran a tu hijo, a tu hija, a ti en la calle, te suben y desapareciste, 96.5% de impunidad. Extorsión, 96.4% de impunidad. Ahora, esto habla de un problema de instituciones muy grave. Fíjense, hoy 4 de cada 100 delitos en el país son efectivamente, solo 4 de cada 100 delitos, solo 4 son investigados de una forma apropiada. Yo dije, bueno, pero ¿por qué no investigan? Cuando voy a ver los números, hay 11 jueces por cada 100,000 habitantes. En una ciudad donde tenemos un problema de violencia y de delincuencia terrible. 14 policías ministeriales por cada 100,000 habitantes. Fíjense las cifras. 171 policías, que es la más cargadita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por cada 100,000 habitantes. Eso es en la Ciudad de México. ¿Sí?
Entonces, de pronto esto nos trae como consecuencias muy tremendas. Este muchacho, ¿ubican quién es? ¿No? ¿Nadie lo conoce? El Bart. El Bart es un tipo, deben de saberlo la mayoría, el Bart es un tipo que trató de matar a Ciro Gómez Leiva, ¿sí? Un periodista muy reconocido, famoso, con poder político, y entonces este muchacho, pues le pagaron y vamos a ver qué piensa el Bart de lo que él hace. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo Una persona noble. te consideras una Sí, persona noble? una persona noble que mata gente. Más que nada lo agarré como un oficio para ganar dinero. Yo siempre he mantenido un perfil humilde, bajo. No me gusta fanfarronear, no me gusta, ay, ya no, ahí matar gente. No. Si tuvieras a Ciro enfrente, ¿qué le dirías? ¿Te gustaría platicar con él? No, no, o sea, no. Si lo tuviera enfrente, ni le pediría disculpas ni nada. O sea, Fíjense nada más lo que dice él, ¿no? Soy una persona buena, noble, que mata personas, ¿sí? Obviamente hay una descomposición ahí en su comprensión. Lo que para él significa ser noble, personas, está desconectado. Esto es muy importante para lo que quiero explicarles después y tiene que cacharse porque a veces en la vida cotidiana nos desconectamos y hacemos lo mismito que este muchacho hizo. sí sé buscar el perdón y todo, pero no, con esta persona, no, al fin y al cabo yo lo veía como un paciente más, no. Si supieras todo lo que se dice de mí, Oigan, ¿Qué se dice de ti? el sicario hechizo, cómo no lo mataste, como si estaba blindada, le disparaste. O sea, pueden decir misa, pero en sí no saben cómo está la situación. No saben el momento, ya los hubiera querido ver en la motocicleta y ¿Mereces pasar el resto de tu vida en la cárcel? no el resto, pues, pero sí unos años, tal vez 10, ya salir, es justo. cuarentón, digamos. Y de pronto esto nos hace cuestionarnos, ¿cuántos años le echan a este joven? ¿35? ¿No? ¿40? ¿Qué ha pasado en la vida de este joven? O sea, ¿por qué él puede expresarse y vivir las cosas de esta manera? Ahora, entonces, cuando yo lo veo en un programa, en el reclusorio Oriente, digo, "Ah, pues es un problema de los otros". Pero con el paso del tiempo yo he ido entendiendo que no es verdad eso. Si le cambiamos a la letra de los otros por una N, se convierte en un problema de nosotros. Porque este muchacho, si está libre, anda haciendo fechorías. Y me pregunto, ¿cuál es la historia de este joven? ¿Por qué se hizo así este muchacho? ¿Qué sucedió ahí? Si yo digo es problema de los otros, yo me volteo y no me importa. Pero este ciclo de conferencias y el trabajo que venimos haciendo por años justo trata de abocar a eso. No es problema de los otros, es de nosotros. Y quizá la compasión me podría ayudar a un niño de 5 o 6 años que hoy vimos. Las escuelas tienen un reto súper importante y una oportunidad genial porque detectan ahí esos niños. Este niño, este joven, que de niño ha de haber sido terrible, pero si yo a este niño lo atiendo, lo acompaño, lo trato, hay grandes líderes, ¿no? Aquí hay unos niños que a lo mejor fueron muy terribles de chiquillos y gracias a la supervisión y acompañamiento, pues la historia fue por otro lado, ¿no? Esto nos lleva a un planteamiento muy importante y muy elemental. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿Quién se anima a tratar de decirnos? A ver, por ahí. ¿O lo hacemos de dedazo? ¿Sí? ¿Quiere opinar? A ver, por acá, Oti. La ética está regida por otros, por un equipo, y la moral es personal. Muy interesante punto. Fíjense nada más lo que nos dice la ciencia. Moral son normas, valores y creencias que una sociedad o individuo percibe como bueno, malo, justo o injusto.
Hace algunos años fuimos a España y en la playa veía muchachas con el pechugón de fuera por todos lados. Y yo dije, "Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Si esa muchacha la veo en Acapulco, la policía va y la detiene, ¿no? Pero allá es moralmente válido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la ética? Y lo mismo podríamos pensar con cuestiones como hay países donde matan a los malos. Acá hay países donde aquí en México no matan a los malos, ¿no? La diferencia clave y central es la ética establece criterios racionales y universales, ¿sí? Acá son valores de una comunidad, de un grupo, de una persona, ¿sí? Este muchacho dice, ¿sabes lo que piensan de mí? Sicario chafa, está avergonzado, su moral está dañada, porque en los valores que este muchacho aprendió y que tiene, él está diciendo, es que cómo no pueden estarme criticando, me siento muy mal porque fallé. Y uno diría, ¿pero qué le pasa? Bueno, la diferencia es que ese no es un valor universal. El ser sicario chafa, qué bueno que fue chafa, ¿no? Pero para él es una vergüenza. Y entonces, entender cómo funciona la psique, Enrique en su demostración nos hablaba de cosas muy curiosas, ¿no? Cuando la niña dice, no eres mi papá, esto impacta en lo que se escucha, ¿no? No es lo mismo que veamos a un niño llorando y que lo va jalando y dice, va, su papá está haciendo berrinche. Pero cuando dice, no eres mi papá, prendes alarmas. Y son de estas cosas que tenemos que empezar a entender y cómo las vamos a ocupar para que nuestra vida y nuestra sociedad sea mejor. Hay tres principios fundamentales de la ética, que ya hablamos que a diferencia de la moral, es universal. Un principio primero es respeta a los demás. Yo tengo un acróstico que le recomiendo siempre a los papás que se llama RCAC. A ver, repitan, RCAC, RCAC, RCAC. Apréndanselo, por favor, RCAC. ¿Qué quiere decir RCAC? R, respeto. Tuve un paciente hace años que llegó al consultorio con su mamá. La mamá se sentó y empezó a decir, este niño es bla, 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 bla. De pronto el muchacho enfurecido de 17 años más o menos, se paró, se le puso en la cara a la mamá y le dijo, cállate, cerda, eres una... Y no les digo lo que más dijo, ¿sí? Y yo me quedé, le dije, oye, ¿qué haces? Cuando voy haciendo la investigación, adivinen quién fue la primera que le faltaba el respeto y que le habló de esa manera. La señora. Él es como la señora le enseñó, ¿sí? Entonces, RCAC es respeto, CA, comunicación asertiva y la C final es confianza. Si tú eres respetuoso y te comunicas asertivamente, y ser asertivo es defiendo mis derechos sin faltar el respeto a tus derechos. Hace rato me preocupaba un poco, yo decía, ¿no? Le pones el límite. Espérate, ¿cuál es el límite? Porque a veces pones unos límites que son bastante imposibles. Tienes que ser flexible. Hay una metáfora también que me encanta a mí. Imagínense que para saber qué es más fuerte, tengo un tronco duro aquí, grueso, que lo quiero doblar y no puedo porque está muy duro. Le meto fuerza y no puedo, le meto fuerza y no puedo. Y si le meto la fuerza suficiente, ¿qué va a pasar con este palo duro? Se va a romper. Si tengo una varita de bambú que la puedo unir en sus extremos, ¿cuál fue más fuerte? ¿El palo duro que se rompió o la varita de bambú que la puedo mover para allá y para acá? Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Ser duro como un palo y aunque se rompa la relación, la comunicación, el respeto? ¿O como una varita de bambú pero que después me hagan como quieran? Es mucho más complejo que ser uno o lo otro. El trabajo de convertirse en padre o madre, porque que tengas la capacidad biológica de ser padre o madre, no te convierte, no te hace un padre o una madre. Es un rollo y ustedes lo saben. Es muy difícil. Y entonces tengo que ir entendiendo y conociendo a mi hijo, a mi hija, para poder intervenir y saber en qué momento ponerme firme, aunque se rompa el palito, o en qué momento puedo ser un poquito más flexible. Segundo punto que busca la ética, el bien común.
no solamente es cuando a mí me conviene y cuando a mí me hace bien, es cuando al grupo, a mi comunidad, yo tengo un profundo cariño y respeto por la comunidad judía. Tengo un paciente que iba a iniciar un proyecto de un trabajo, él iba a empezar a trabajar, a poner su negocio y no tenía dinero. Y entonces me platicó que la comunidad judía tiene una página en Facebook donde alguien que mi escritorio ya no me sirve, está bien bueno, sirve, pero ya no lo voy a ocupar. Lo pongo aquí en esta página de Facebook y algún emprendedor de mi comunidad que le sirve se mete, oye, yo necesito un escritorio, llévatelo. Y entonces se ayudan, ¿sí? Hay un sistema tan admirable en cómo se apoyan, se cuidan, ¿no? Sin idealizar, claro, hay cosas que no están bien, pero esas son de las cosas que me parece que tendríamos que aprender como sociedad. Y tercer punto, ser coherente con tus valores. Les voy a contar otra historia que se le escuché a Kenji Yokoi, algo así se llama ese señor. Imagínense, está un hombre con su novia en un hotel y pues van a echar pasión, obviamente, ¿no? Y entonces la chava le dice, oye, mi amor, ¿compramos una pizza? Y dice, sí, claro, pide la pizza. Y entonces la chava pide la pizza, llega la pizza y de pronto le da su propina al chavo, se va el pizzero, la muchacha abre la caja y pega un grito y le dice, mi amor. Le dice, ¿qué? Mira lo que nos cayó del cielo. Y le dice, ¿qué? $20,000. En la caja de pizza venían $20,000. Y entonces le dice, oye, ¿cómo? ¿Por qué? Le dice, te invito de vacaciones, vámonos a viajar, esto Dios nos lo mandó, es algo maravilloso. Entonces le dice, oye, no, espérate, esto hay que regresarlo, es mucho dinero y debe ser de alguien. Y le dice, ella, ¿estás loco? Esto es un regalo de la suerte, de la vida. Y él le dice, de ninguna manera, lo vamos a regresar en este momento. Y el muchacho agarra a su novia y se van a la pizzería. Mientras tanto, en la pizzería, ¿se imagina el dueño de la pizzería cómo estaba? Resulta que el dueño de la pizzería acababa de llegar con la nómina de todos los empleados, la pone en una caja porque le llamaron para algo, lo dijo, aquí lo pongo para que no me lo vayan a robar, pero uno de los pizzeros ve la caja, la agarra y se la lleva. Y entonces se da cuenta que se llevaron la caja de la pizza, entonces le habla a su hermano, que era el conductor de radio más importante, más conocido de la ciudad, y dice, hermano, por favor, ayúdame. Acabo de tener este problema, puse el dinero en una caja, se lo llevaron y di en el radio que si lo regresan el dinero, que es la nómina de todo el mundo, les doy una pizza todo el año, ¿no? Gratis todo el año. En eso estaba cuando alguien dice, oiga, afuera hay un muchacho que viene a regresar una caja de pizza que traía dinero en lugar de pizza. Y el hombre se voltea y dice, ¿cómo? Sí, sí, que quieren regresar una caja con... Dice, no, no puede ser. ¿De verdad? Entonces el hombre, pues todo incrédulo va a ver y entonces se encuentra a este señor que estaba con la novia y le dice, sí, dígame, oiga, pues mire, yo pedí una pizza de anchoa con pepperoni y me trajeron una lana, entonces, pues quiero mi pizza y aquí está su lana, usted es el dueño, sí, yo soy el dueño, se lo agradezco, bueno, le beso la mano, ya no hay gente honesta como usted, qué barbaridad, gracias. Y entonces le devuelve el dinero. Y el hombre le dice, pero deme su nombre, estoy con mi hermano aquí en el radio, deme su nombre. La ciudad entera, el país tiene que saber que hay personas como usted. ¿Cómo se llama? Y le dice, no, no es necesario, nada más, deme mi pizza y ya me voy, tengo prisa. Le dice, no puede ser. Además, sencillo. Además, no quiere que se note. Y le dice, no, no voy a dejar que se vaya, deme su nombre porque usted tiene que ser exhibido aquí en el mundo. Y le dice él, no, gracias, quiero mi pizza y deme. Y el hombre le insiste, hasta que llega un momento que desesperado le dice, que no, caramba, que la mujer con la que estaba no es mi esposa. ¿Fue honesto? Sí, fue muy honesto. ¿Fue íntegro? No fue. Sí. Y con los hijos a veces hacemos eso, les enseñamos en un sentido, pero no en todos. Y ahí tendríamos que trabajar con estos temas, ¿no? Fíjense, aquí viene la parte sustanciosa y importante. Esta cara de Will Smith va a representarlos a cada uno de ustedes, ¿sí? Todos tenemos un aparato mental.
y estamos expuestos a un montón de cosas. Psicológicamente hablando, todo esto nos presiona. Todos tenemos un impulso agresivo. Todos. Todos tenemos un impulso sexual. Todos. Algunos con más, algunos con menos, pero todos lo tenemos. Todos tenemos algo que Freud le llamó el instinto de vida y el instinto de muerte, que van como en sentidos opuestos. El sentido de vida es el que nos hace buscar la supervivencia, que nos hace buscar ser mejores, ser vitales. Los artistas tienen muy enriquecido el instinto de vida, ¿sí? Hacen obras magníficas, un emprendedor, un trabajador, está lleno de su instinto de vida. Los bebés recién nacidos traen su instinto de vida a flor de piel, pero ¿qué creen? Junto con este viene el instinto de muerte. También traemos un instinto de muerte. Y en el instinto de muerte hay algo que se llama agresión. Y la agresión tiene dos formas de expresarse, una buena y una mala. Porque la agresión me puede servir para defenderme, para luchar, para competir, hasta para respirar necesitamos la agresión. Segunda pregunta. ¿Saben cuál es la diferencia entre agresión y violencia? ¿La imaginan? Hay una pequeña diferencia. La agresión es parte de mi equipo biológico, pero cuando yo ocupo mi agresión con la intención de hacerle daño a alguien, en ese instante se convirtió en violencia. Cuando yo frustrado, enojado, me puedo enojar, es un derecho humano enojarme, merezco expresar mi enojo, pero cuando ese enojo lo ocupo para decirte eres una, ¿no? O para manipularte o para chantajearte, ya tengo la intención de hacer daño, en ese momento mi agresión se convirtió en violencia y ya no es algo que me sirve para sobrevivir, para estudiar, avanzar, ¿sí? Y eso lo traemos todos, todititos. Ahora, hay dos principios que nos rigen a todos, el principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer dice, busca todas las gratificaciones que sean posibles. Entre más tengas, mejor. Cuando tienes un año y gratificas muchísimo, está perfecto. Porque un niño que es muy gratificado, hasta el año y medio más o menos, va a tener una buena autoestima. Freud decía, el niño tiene que sentirse the baby your majesty, su majestad el bebé. Y entonces lo cubres de cosas, de gratificaciones. Llora, le das de comer. Llora, le cambias el pañal. Llora, lo arrullas y lo cargas. Entre más le evitas el dolor, crece su principio de placer. Pero ¿qué creen? El principio de realidad dice, stop. Porque hay niños que de pronto ya tienen 5 años o 4 y dicen, y la mamá dice, quiere tortillas y galletas. Y tú dices, ¿cómo supo la señora? ¿No? Es políglota esta señora. Porque las mamás o los papás a veces les adivinamos a los hijos y les damos las cosas antes de que las pidan. Un niño a una edad de 3, 4 años, 5 años, ya no le tienes que adivinar. Hasta que no te diga la palabra, no se la das. A menos que tenga un problema real de, no sé, del habla, algún problema serio, una sordera. Pero si no, tú tienes que propiciar mucho lo que decías, Chayo, que este niño se esfuerce por conseguir las cosas porque él viene en una etapa maravillosa donde, bueno, venía del seno materno, venía ahí, no tenía que ser, ni hacer popó, así ahí, o sea, estaba en la gratificación completa. Y cuando nacemos tenemos que ir soltando ese deseo de gratificar. Junto con esto viene algo, y esto es fundamental, el deseo. Por el otro lado tenemos la necesidad. ¿Habrá diferencia entre el deseo y la necesidad? ¿Será diferente? Pues es totalmente diferente porque que yo desee algo no quiere decir que yo lo necesite. Y con los hijos frecuentemente nos topamos con que desean. Que yo quiera tener 3 esposas, no lo necesito. Por eso tengo una nada más, ¿verdad? Y esto lo podríamos pensar en hombres o mujeres que de pronto, por ejemplo, son infieles. Dices, que no para. O la gente que come y come y come y come y que ahí está actuando su instinto de muerte. Tiene que comer
necesita seguir comiendo si el deseo le está dominando. Si no sabe regular su deseo, su comportamiento le va a llevar a tratar de satisfacer algo que además no es una necesidad, ¿sí? Porque ya comiste, ya estás bien, y sin embargo quieres seguir y seguir y seguir, ¿sí? Y por otro lado tenemos algo que se llama lo ideal inalcanzable. A mí me encantaría ser hoy un astronauta, pero creo que va a ser difícil que me acepten en la NASA, ¿no? Pero hay gente que dice, no, sí lo voy a hacer, y va a hacer porque lo voy a hacer. Cuando estás joven y querías ser, ¿qué querías ser? ¿El regente de la ciudad o qué dijiste? El alcalde de la ciudad, ¿no? Bueno, ahí era posible. En este momento, quién sabe, ¿no? Lo ideal alcanzable es aquello que me motiva, es aquello que me lleva a trazarme una meta. Y entonces vamos viendo la diferencia entre la parte sana y la parte enfermiza. Tenemos que tener mucho cuidado con el deseo. Estos chicos que ahora se operan, por ejemplo, que están, por ejemplo, haciéndose cirugías plásticas, y no sé si han visto el programa donde estos doctores que operan a las pechugonas, ¿no? Budget, y entonces que ya tienen unos pechugones y quieren más pechugones, y dices, oye, ya tu vida está en peligro, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues esto pasa por algo que está fallando ahí, que se llama la función paterna. En psicología le llamamos función paterna a la capacidad de saber frustrar de manera gradual y adecuada a los hijos. Pero esto es muy difícil, esto requiere un proceso de acompañamiento, ¿sí? Si pensamos en esta línea, hay que estructurar y regular el deseo. Fíjense, hay una diferencia entre algo que se llama gozo. ¿Saben lo que es el gozo? Y hay otra cosa que se llama el goce. Adivinen cuál es la pequeña gran diferencia entre estas dos palabras. El gozo es un placer y alegría regulada. El goce es un placer desmedido que lleva a comportamientos compulsivos o autodestructivos. Y entonces, piénsense ustedes mismos, ¿cómo eres? ¿Gozas? ¿Sí? ¿Estás en el gozo o estás en el goce? Por ejemplo, el gozo genera placer y satisfacción sin las connotaciones destructivas del goce. No implica una compulsión, sino una satisfacción. O sea, te satisfaces. Ya comí papitas, ya no quiero más, ya la puedo dejar, ¿sí? Experimentada en relaciones con los demás, como el amor, la amistad, no es una satisfacción egoísta. En cambio, el goce es excesivo, puede convertirse en algo casi adictivo, compulsivo. De hecho, muchos adictos, personas que toman mucho, que beben mucho, que comen mucho, que fuman mucho, pues tienen un tema ahí con el tema del goce, ¿no? Se relaciona con la búsqueda de algo inalcanzable y que además no lo vas a alcanzar, pero además te está generando dolor y sufrimiento. Y tienen que ir viendo ahí ustedes, con ustedes mismos y con los hijos, cuando está apareciendo. Ahora, ¿y cómo diablos se arma todo? O sea, toda esta situación que les dije va a armar este esquema. Todas las personas tenemos esas son tres fuerzas que están empujándonos todo el tiempo y tenemos que cacharnos. Hagan ahorita una evaluación, califíquense, ¿cómo eres tú? Todos tenemos una fuerza que empuja de abajo hacia arriba, que aquí le llamamos el yo niño, que es como un cavernícola. ¿Identifican su cavernícola ustedes? Todos tenemos otra parte que vamos a llamarle el yo padre, ¿sí? Donde soy como un juez, como el deber ser. Y hay una parte intermedia que hay que desarrollar, que es el yo adulto, que es esa parte de mi personalidad que me hace tener un equilibrio entre mi yo niño y mi yo padre. Imagínense que ahorita entrara por ahí una muchacha grandotota, bien formada, con una minifalda, con un vestido muy ceñido, y un muchacho con unos musculotes y unas pompotas y unas piernotas, ¿no? Y bueno, y de pronto la señora aquí dice, ve al muchacho y su cavernícola, ¿qué diría? Dale una nalgada a ¿no? Y su yo padre, ¿qué diría? Cochina pecadora, volteate que tu marido está al lado, no, no lo veas. Y el yo adulto diría, bueno, pues échate un taquito de ojo y no pasa nada, ¿no? De pronto esto es lo que tenemos que trabajar con nosotros y con los chicos. Todos tenemos una tendencia. Hay veces que somos muy yo padre
y quién se identifica aquí como yo padre, a veces somos muy yo niño, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa. Cuando yo tengo el yo padre muy elevado, ¿sí? Comprimo completamente a mi yo adulto y a mi yo niño. Y en ese sentido también actúa mi principio de placer, mi principio de realidad, todo lo que vimos, dependiendo como hoy es mi personalidad. Hay papás que a veces son tan severos que acaban por de verdad apachurrar a los hijos. Y hijos adolescentes que además están en un periodo donde si tú eres rígido con un hijo adolescente, estás perdido. Porque se va a romper la confianza, la comunicación, la cercanía, todo. En la adolescencia, solo en la adolescencia, ¿sí? Cuando tú eres un cavernícola, tienes un yo niño súper elevado, pues tu yo adulto y tu yo padre los comprimes. Y entonces eres el viejito de 60 con tu novia de 20 en tu Harley Davidson, con el pelo largo, yendo por la vida, ¿no? Que el chavorruco, claro, ¿no? Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Por supuesto. O hay veces que tanto el yo padre como el yo niño comprimen y entonces el yo adulto, la parte sensata, equilibrada, razonable, queda completamente comprimido. Es importante que hagan esta reflexión desde el punto de vista emocional. ¿Cómo eres como padre? ¿Cómo eres como madre? Imagínate, en la adolescencia, normalmente ya estamos más maduros, más serios. Normalmente estamos hormonales en la adolescencia de los hijos. Un padre de un adolescente, ¿cuántos años tiene? No, 15, no. 40, 50, ¿no? 60. Estás hormonal. Ya empezó el declive de las hormonas. Y el adolescente está hormonal. Ya empezó la subida de las hormonas. Entonces, tú imagínate hormonal él y hormonal tú en ese momento de la adolescencia, pues es un choque tremendo, que si no lo consideras y tomas decisiones desde ese lugar, tú en tu cavernícola o en tu juez y tu hijo desde el cavernícola, que es muy normal en ese momento, pues esto se vuelve una catástrofe ahí en la casa, ¿no? Cuando esto no lo manejamos y no lo entendemos apropiadamente, terminamos siendo o padres permisivos o indiferentes, padres amos. Esta imagen es muy fuerte, pero abogo para que los papás que son como padres amos, donde haces lo que yo te digo, porque soy tu padre, porque te di la vida, porque todo lo que podemos decir, te doy de comer, seamos cuidadosos. Porque además esta dinámica también genera mucho coraje hacia la autoridad. Una parte de la impunidad tiene que ver con esta autoridad rígida, inamovible, con la que no te puedes comunicar. Fíjense, el tema de ¿cómo le hago para que un hijo deje de ser agresivo, posicionista, desafiante? La única forma saludable que hay para que tu hijo se mueva de esa postura, la única efectiva, sin tanto desgaste, es el diálogo. Cuando hablamos del goce y del deseo, ¿sí? Las personas que no logran, le llamamos simbolizar. Los psicólogos hablamos mucho de esto. Habla, ¿por qué sirve la terapia? Que en la terapia le pones palabras a las emociones. Ese es un acto que nos diferencia de Homo sapiens, de Homo erectus, de Homo, el Neandertal, ¿no? Nosotros hoy estamos aquí sobrevivientes de muchas generaciones de homínidos porque Homo sapiens razonó más, porque Homo sapiens cooperó con otros con flexibilidad para que hoy estemos aquí. Si tú te comportas como neandertal con tu hijo adolescente, con tu hijo chiquito, pues se va a romper todo. Entonces, o eres el padre amo o el padre que ignora completamente. Han oído de la teoría del apego o por ahí que hoy hablamos de 3 tipos de apego: inseguro, seguro y ambivalente. Cuando tú no estás con tu hijo, hay niños que se acostumbran a estar solitos y saben que su papá o su mamá no van a aparecer. Pero esto genera una gran desconfianza hacia las relaciones humanas. Y habría que apostar por ser lo que le llamamos aquí el padre simbólico. ¿Cómo es un padre simbólico? Es un padre que ante la falta del hijo no le pega. Los golpes son una cosa de muchos ayeres. Por favor, no les peguen. No les dicen groserías a los hijos. No los ofenden. Lo acompañas en este proceso de rebeldía, de grosería, como el adulto que eres. ¿Quién es más maduro? ¿Alguien de 40, 50, 60 o alguien de 15, 20, 25? Yo esperaría que el de 40, 50 o 60, ¿sí?
La tarea espero que no sea tan difícil. Voy a darles aquí unos Iscaltips. Esta es nuestra mascota, se llama Iscaltip, no sé si la conocían. ¿Qué hago? Primero, fomentar el uso del lenguaje para expresar el deseo. Y a veces los adolescentes no quieren hablar. Esfuérzate, comprométete, lucha porque hable. En la medida que los jóvenes van poniendo en palabras sus emociones, en lugar de actuártelas, van madurando, van cambiando. Ese es el reto. Si tú cuando se equivocó, cuando hizo algo en contra de lo que le dijiste, cuando le dijiste no te salgas de la fiesta y se salió de la fiesta y además se le acabó la pila porque no lo cargó, aunque le dijiste que lo cargara 20 veces, no le grites, no lo ofendas, invítalo a dialogar, pregúntale, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pensaste? Porque en este momento de la adolescencia no piensan, ¿sí? Están en un momento donde se les hace todo muy fácil. Establece límites claros y coherentes. Ya dijo Chayo hace rato clarísimamente. Les das un chance más, ¿no? Bueno, una y ya, la última, ¿no? Hay mamás que son capaces de decirle, vente a comer, vente a comer, vente a comer, vente a comer. A la vez 8, que oye el chavo que abres la puerta de la cocina, sale disparado porque no cree en la palabra de vente a comer, cree en la puerta que ya abriste en ese momento que ya vas desesperada. Entonces, eso tendrías que aplicar. Promueve la gratificación diferida. ¿Qué es esto? Ponle metas, ¿no? Cosas fáciles que vaya alcanzando, porque además le da sentido de éxito a los hijos. Cuando tú de pronto le pones retos demasiados complicados, les da flojera, sobre todo los adolescentes son muy dados a que les da flojera, o se sienten totalmente tontos, devaluados, que no sirven. Y si tu expresión además es de humillarlo, peor aún todavía, ¿no? Fomenta la tolerancia a la frustración y la confianza. Cuando tú eres tolerante, tú toleras la frustración, no que la tolere, tú, porque eres el maduro y lo vas acompañando, te va ganando confianza. Y finalmente, enseña la diferencia entre necesidad y deseo, ¿sí? Que él quiera todos los juegos de Fortnite y los Xbox y los Nintendos, y ¿lo necesitas o solo es el deseo? El trabajo del deseo es súper importante. Allí está la tarea fundamental para que haya una mejor formación con los muchachos. Si tú de pronto lo gratificas y lo gratificas y lo gratificas y no le permites experimentar esta fase de frustración apropiada, no que le quites todo absolutamente y que aunque se porte bien, aunque sea respetuoso, aunque no le das nada, eso lo va a pervertir, lo va a convertir en un villano. Y finalmente, creo que algo que tenemos que considerar hoy, y este video me gusta un montón porque me lleva a pensar en cómo somos, ¿no? Chayo hablaba, o Cristina hablaba de los fifís y los chairos, ¿no? Y entonces si eres chairo te odio, y si eres fifí te odio. Y creo que tenemos que romper ya con eso, ¿sí? O sea, no hay diferencia. Tenemos que ver por qué hago esos juicios, por qué me expreso como con odio contra otra persona que ni me ha hecho nada ni la conozco a veces, ¿no? En el momento que yo te digo, oye, yo le voy a Morena, no, yo le voy al PAN, ya por ese hecho es como si todo se convierte en una porquería, ¿no? Vamos a ver aquí este ejemplo para terminar. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Es una chiquita de 8 años, ¿sí? Este es un niño con necesidades. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. Estos son niños mucho más pequeños. As for little kids,
They do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Bueno, pues ya estamos llegando al final de esto. La idea de este ciclo de conferencias y otros anteriores ha sido acercarles a ustedes especialistas de muy alto nivel, información de muy alto nivel, tratar de hacerla accesible, tratar de hacerla que les toque el corazón, ¿no? Fíjense que cuando estudié psicología, cada vez que me paro en un escenario, cada vez que voy a un programa de tele, pienso que mi trabajo es un trabajo en el que decidí pararme hoy aquí. Y es un trabajo en el que si yo dejo correr dos líneas paralelas a lo largo del tiempo, que fue un poco lo que pasó cuando me fui con Alex a este viaje que también para mí fue una revolución. Yo era un niño muy inseguro, muy, pues no sé, no me gustaba mucho en esa época. Y Alejandro era muy emprendedor y muy bravo y era alguien que yo le admiro y le admiraba desde entonces. Pero hoy entiendo que si yo dejo correr esas dos líneas paralelas a lo largo del tiempo, estoy parado en un sitio en donde si muevo una de estas dos líneas, 1 milímetro hoy, 1 milímetro en el sentido que ustedes quieran, en 30 años, ese milímetro son muchos, 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 muchos metros, ¿sí? Y compartimos eso ustedes y yo. Hoy el gobierno no tiene capacidad. A lo mejor pueden tener voluntad, no lo sé. No se ha visto mucho, pero no esperemos eso. Lo que sí creo es que ustedes y yo, nosotros, no es un problema de los otros. Si pensamos que no es un problema de los otros, sino un problema de nosotros, y empezamos hoy a tratarlo como tal, creo que podemos hacer esa diferencia. En 1 milímetro mover una de estas líneas. Y en muchos años creo, porque sí creo que va a llevar generaciones, que nuestros nietos o nuestros bisnietos puedan vivir en un México mucho más íntegro, no solo honesto, íntegro y mucho más amoroso, ¿no? Si aquí hay chairos y fifís, los amo a los todos por parejo. Y pues gracias. No sé si tengan algunas preguntas para cerrar. Ahora vamos a preguntas y respuestas. Contamos con 5 minutos, por favor. Bueno, no es una pregunta. Ya no voy a dar preguntas. Voy a dar una felicitación. Muchas ¿Sí? gracias. Felicidades a Mike por estos 30 años de su empresa. Yo he sido testiga de ese crecimiento, de esa lucha, de ese trabajo, de su maestría, y de compartir el conocimiento, de ser mi terapeuta también, ¿verdad? Mi colega terapeuta. Y luego digo, no puedes ser mi terapeuta porque eres mi amigo y aparte estás muy ocupado y pues no, ¿verdad? Pero pues muchísimas felicidades, Mike. Este día especial dijimos, bueno, voy a ir a felicitarlo ahora sí que por el marco de 30 años de ISCALTI y 14 años de tus conferencias.
he asistido a varias, a unas no podía porque era cumpleaños de mis hijos, 24 de octubre, un día fue el mero 24 y pues Sí. disculpa, ¿no? Pero estoy muy contenta de haber venido con mis amigas y mis amigos a felicitar. Muchas Ok, gracias. muchas Rosy. Gracias. Yo quisiera decirles que en realidad es un trabajo de un gran equipo. Yo hoy, si se dan cuenta, empezando por mi equipo Iscalti, denles un aplauso por favor a ellos, porque ese es un trabajo que hacemos durante todo el año y pues ya saben correr y se nos olvidó y no trajiste las plumas pero todos lo hacen con una voluntad maravillosa. Nadie cobra, ¿no? Se comieron un sanduchito hace rato ahí nada más, porque además pues tiene sus complicaciones armar esto, no nos daban permiso de meter comida y una serie de cosas, ¿no? Que es totalmente voluntario. Personalidades que dejan sus actividades súper importantes, que en este día, además, no, estoy muy honrado con mis invitados especiales también, porque pues de verdad es un esfuerzo grande, ¿no? Que lo hacemos para dar sin ningún interés de lucrar ni nada por el estilo. Y pues bueno, creo que el aplauso es para mi equipo. Yo estoy ahí de enfrente, pero ellos son los que están siempre detrás haciendo que todo suceda. Mi güera, gracias, güerita. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Yo sí tengo Aquí preguntas. Tenemos como madres y padres un reto no nada más interno, después de venir a esta conferencia y supongamos que nos entró el mensaje, pero de repente nos enfrentamos a una sociedad o a un entorno que va en sentido contrario a lo que expones. Por ejemplo, es una sociedad de consumo donde los muchachos se exponen a, digamos, comerciales de consumo todo el tiempo. En el colegio, los compañeros quieren consumir todo el tiempo. Como dijiste tú, no lo necesitas, marcas, etcétera. Nos exponemos a, yo tengo un hijo adolescente de 17 años, se empiezan a emborrachar sus compañeros a los 14 años y a veces sí siento que voy nadando contracorriente, un entorno que tiene internet, que tiene redes sociales, que tiene TikTok, que tiene escuela, que es demasiado y que además no fue igual en nuestros tiempos, ¿no? En los 90s, que yo fui adolescente, no tiene absolutamente nada que ver con el entorno que estamos viviendo entonces. Suponiendo que aprendo el mensaje y empiezo a discernir entre necesidad y deseo, entre posponer la gratificación, entre todas las, poner límites, etcétera, me enfrento con un entorno muy hostil y yo creo que a todas las mamás y papás nos ha pasado. ¿Cuál es tu consejo para poder frenar un poco esa influencia que tenemos, y no solamente escolar, también ya tenemos una influencia global en redes sociales y en Twitter y en todo, que de repente es muy difícil de alguna manera educar en realidad a los muchachos, ¿no? Muchas gracias. Qué buena pregunta. Pues justo el reto es ese, ser más maduros y más fuertes y entendiendo la fortaleza no como te agarro del pescuezo y haces lo que te digo porque soy tu madre y si no te mato, ¿no? Que algunas mamás en la antigüedad decían eso, ¿no? Con un dominio absoluto. Yo me acuerdo, mi bisabuelo llegábamos a su casa y de inmediato él estiraba la mano para que llegaras y le besaras la mano. Eso afortunadamente ha cambiado. Hace rato les platicaba de que estamos viviendo la modernidad líquida. Zygmunt Bauman es un filósofo, un investigador que recientemente murió desafortunadamente, y él plantea algo así como la etapa moderna, la pasada, era un momento donde estaba todo sólido, ¿sí? Como una barra de acero. Imagínense una barra de acero que está dura, y el matrimonio era esa barra de acero. Hace unos años pensabas, cuando salga de estudiar, voy a conseguirme un buen empleo, me voy a casar, me voy a jubilar. Pues hoy los chavos ni se casan, ni trabajan donde, no trabajan en una oficina, andan en Cancún trabajando o en su casa. O sea, eso cambió. Tú tenías que ir a la oficina bien peinado, bien vestido, con zapatitos. Ya no es así.
los matrimonios ya nadie se casa, ¿no? Ya todo el mundo ya son roomies y al rato pues ya son pareja, ya viven juntos. O sea, estamos en una transición, dice Bauman, haz de cuenta que están como fundiendo ese hierro. Y cuando fundes el hierro, ¿qué pasa? Se vuelve líquido. Y el líquido toma la forma de lo que sea. Y eso es lo que le está tocando a sus hijos. Por eso choca tanto con nosotros, porque nosotros estamos esperando, llegas a las 10, ¿no? O no vas a ver a esta persona porque no es buena influencia para ti. Pero tiene una serie de argumentos y además el poder de la información, ¿no? Porque tienen tanta información, saben mucho más que tú y entonces te dan una respuesta que te dejan callado. Por eso, inteligencia emocional. En esas situaciones, el reto que hoy tenemos los padres es aguantar, marcar los límites claros. Ha habido casos, por ejemplo, de chicos que son muy irreverentes, muy groseros, en donde sí hemos llegado a decirle al papá o a la mamá cosas radicales. O sea, te estoy hablando de casos muy graves. ¿Quiere comer? El primer paso es, ¿quiere comer? Que él se lo haga, ¿no? No le hagas de comer, que él se lave su ropa. Si crees el problema, pues no hay comida. Come lo que tú te ganes y tú vayas y trabajes, ¿no? Alex marcaba, nuestros sacrificios eran hacer la cama de la casa o sacar buenas calificaciones y allá, pues lavando trastes ahí, ¿no? Y sentidos en el excusado que se lo llevaba porque el rey estaba lavando una cazuela ahí, ¿no? Porque además era bastante bien tratado en su casa el hombre, ¿no? Entonces, sí creo que esas experiencias en donde tienes que ser fuerte, no gritando, no ofendiendo, sino fuerte en el sentido de acompañar a este niño a simbolizar, acuérdense, mientras todo lo que vamos viviendo pasa por la palabra, eso es simbolizar, eso cura. Pero cuando ya pasaste a la mentada de madre a tu hijo, a la cachetada, al jalón de pelos, a humillarlo frente a sus amigos, eso no sirve. Eso va a ser terrible. Entonces, tenemos que prepararnos porque si vienen más inteligentes, más fuertes en el sentido de tener recursos, y tú tienes que ser flexible, identificando cuáles son los límites radicales que no puedes permitir que, aunque se rompa, a veces sí tienes que poner un límite así tajante. ¿Y había otra pregunta? Me parece. Por acá. Por acá. Acá, chica. A partir de una ignorancia, porque mis hijos, los dos tienen 30 años, entonces no teníamos psicología, nadie nos orientaba a ser papás, no, los hubiera educado diferente si supiera lo que ahora sé gracias a ti, a los comentarios de TikTok y demás, que siempre estoy muy atenta. Sería otra la educación de mis hijos, definitivamente. Aquí lo que me brinca muchas veces es, Ale decía, ponerse en el zapato de los otros. Y eso cambia todo. Yo siempre he creído que en esta vida todo es 50-50. No sé si se acuerdan cuando éramos más jóvenes, había un comercial que decía, el vaso hay quien lo ve medio lleno y hay quien lo ve medio vacío. Sí. Y yo hoy por hoy siempre he creído que todo en esta vida es 50-50. Un ejemplo, educas a tus hijos y cómete el brócoli porque es sano. Y ellos dicen, es que a mí no me gusta. ¿Quién tiene la razón ahí? El ejemplo que dio Ale de, te compré el carro para que vayas a la universidad, pero ya no vas a la universidad y te lo quito. ¿Quién tiene la razón? Tú lo regalaste y tienes la razón como hijo, pues a mí me lo regalaste. Y como papá, tienes la razón de decir, sí, pero ya lo estudias. Con esos dos ejemplos que te acabo de decir, hay veces que yo estoy así, me pongo de mamá, de impositiva, y porque lo digo yo, y te escucho, y me quedo frustrada yo porque no es lo correcto lo que tú estás diciendo a mi punto de vista, pero también entiendo que tienes la razón, que ese carro es tuyo porque yo te lo regalé, pero también yo tengo la razón porque tú ya no estás estudiando. En ese ejemplo, en el del brócoli, no sé para dónde hacerme, Miguel. Hay un parámetro muy claro, creo yo. La autoridad tiene que ser como un sube y baja, ¿sí? Imagínense un sube y baja donde entre más autónomo es un muchacho, la palabra autónomo viene de auto, uno mismo, y nomos, normas. Soy capaz de autonormarme y eso lo puedes observar en tu hijo. Si él se levanta temprano, si llega a la hora que comprometió, no estoy diciendo que temprano, que llega a la hora que comprometió,
si cuida el capital o el dinero que tú le das. O sea, por eso, la familia es un laboratorio de aprendizaje. Es un lugar donde vamos a hacer experimentos. Y entonces, si el muchacho está siendo autónomo, tu autoridad tiene que bajar a fuerza. ¿Sí? Porque si no, si el muchacho no es autónomo, tu autoridad tiene que subir a fuerza aunque tenga 20 años. Pero ¿esto qué requiere? Hay quien dice por ahí que yo a mis hijos les doy calidad de tiempo más de cantidad. Y yo digo que es una payasada. ¿Sí? Porque para que conozcas a un hijo, tienes que invertirle tiempo en calidad y en cantidad. No basta solo con la calidad. No es cierto. Este doctor en Derecho, pregúntele cuánto ha pasado estudios, es de los mejores abogados que yo puedo conocer. Y no lo hizo con calidad de tiempo, lo hizo con calidad y cantidad de tiempo, ¿no? Y cada uno de ustedes, piénsenlo. Lo que tú haces con bien, que te salió bien, no fue con calidad de tiempo. Entonces, desde ahí me parece que sí es una deuda que tenemos de pronto los papás, porque además los padres y las empresas, o sea, es un problema complejo social, porque también si yo para vivir gano 3 pesos, tengo que trabajar 18 horas. Y entonces, ¿a qué horas estoy con los hijos? Entonces, en la medida que, por eso les decía al principio, sus hijos son los próximos líderes, jefes, empleados. Tiene que ser una cosa. Tenemos que saber exigir y tenemos que saber dar. Porque si no, mira, en Canadá, por ejemplo, hay una cosa maravillosa basada en la teoría del apego, que hoy se sabe que el tiempo de cantidad y de calidad con los chicos es muy necesario. Al papá y a la mamá les dan 6 meses de maternidad, a los dos. Aquí creo que son 14 semanas, 40 días. O sea, imagínense, porque los primeros años de vida son súper importantes para un niño. Y solo la mamá, exactamente. Entonces, las leyes, por ahí tenemos nosotros que informarnos y hacer que esto cambie, porque si lo hacemos nada más en un pequeño ángulo, no va a ser posible. Antiguamente había una pelea muy fuerte entre psiquiatras y psicólogos, porque el psiquiatra decía, no vayas al psicólogo con una pastilla. Y el psicólogo decía, no, no vayas al psiquiatra, te van a empastillar ahí nada más. Hoy entendimos que tenemos que ser sinergia, tenemos que ser equipo. A veces necesitamos trabajar incluso con el neurólogo, con el de aprendizaje, con el neurosensorial, con diferentes especialistas. Entonces, creo que entre más tengamos una visión integral, vamos a ser mejores padres y vamos a tener mejores hijos, pero eso implica que le inviertan más tiempo con sus hijos. ¿Vale? Ok. Bueno, si quedaron preguntas pendientes, favor de acceder a nuestra página de Facebook, Izcalti Psicoterapia, o directamente a las redes del doctor Alejandro Jiménez, que son en Facebook, JIJ Legal Oficial, por Instagram, @JIJ Legal, su página www.jijlegal.com, por la plataforma X, @JIJ Legal. Por YouTube lo encontramos como Alejandro Jiménez JIJ Legal, y en YouTube también lo encontramos como Capitán Furia Blogs. Se lo recomiendo. Tiene un programa por ahí, participa en muchos programas, Alex. De hecho, gracias a Freddy, es muy amigo de Freddy Ortega, el Mascabrother, y nos hizo favor de publicarnos también en sus redes sociales. Entonces, abogadazo, se lo súper recomiendo. Les hará un descuento especial por haber venido al ciclo de conferencias. Muchas gracias, Muchas doctor gracias. Alejandro. Ahora el maestro Miguel Ángel le entrega un reconocimiento. Muchas gracias por su participación. Recuerda que Izcalti significa crecer. Crece con nosotros. Bueno, y como todo lo bueno, termina. Hemos llegado al final. ¿Qué les pareció? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya conoces nuestro libro ¿Por qué ir a terapia? Fíjate que este libro es un libro que además nos hizo favor de hacernos el prólogo Cristina Jauregui, conductora de Diálogos en Confianza, gran amiga. Y es un libro en el que escriben todos los especialistas de Izcalti, desde los neuropsicólogos hasta los psicoanalistas, los de terapia de pareja, de familia, cognitivo-conductual, diferentes especialidades. Compilamos una serie de temas en los que tú vas a encontrar aquí algunos tips. De hecho, es parte de nuestros Izcaltips, por ejemplo, padres, su autoridad, su poder y sus límites, ¿no? Un tema que de pronto te hace reflexionar sobre
los padres cómo ejercemos el poder. ¿Enseñamos a los hijos a tener poder? ¿Enseñamos a nuestros hijos a manejar el poder? El pequeño emperador, ¿no? Un artículo de la doctora Berenice que nos plantea cómo hay niños que de pronto se vuelven los emperadores de la casa, sobre todo los niños que son hijos únicos. Tendemos a volcarnos y darles todo absolutamente a nuestros latosos, ¿no? Es un libro muy interesante, muy práctico, muy útil. Lo puedes leer de diferentes maneras porque puede ser directamente la pregunta o puedes leerlo de principio a fin, de corridito, como tú gustes. No dejes de comprarlo. Está en nuestras sucursales. Puedes pedirlo en nuestro WhatsApp. En nuestra página www.iscalti.com encontrarás el globito de WhatsApp y ahí lo puedes pedir. En esta Navidad es un buen regalo para algunas personas que no te atreves a decirle que eduquen mejor a sus hijos. Así es que nos vemos muy pronto y feliz Navidad. Espero que estés muy bien.